Hola, el día de hoy vamos a analizar el tema de análisis del movimiento de la rodilla. Para empezar tenemos que recordar que es un complejo conformado por tres huesos, el fémur, la tibia y la rótula. Además de esto, es importante que entendamos que la rodilla sirve como punto de referencia para diferentes ejes mecánicos que tiene el miembro inferior. En primer lugar, tenemos al eje mecánico del muslo y de la pierna. Este coincide o es prácticamente el eje vertical, es decir, tiene una inclinación de 0 grados. Lo verás representado con una línea de color negro en torno a toda la longitud de la pierna. A continuación tenemos el eje mecánico del miembro inferior. La diferencia de este y el eje mecánico del muslo y pierna es que en este caso las líneas tienen que pasar por el centro de las articulaciones. Vamos a tomar como referencia el centro de la cabeza femoral, el centro de la articulación de la rodilla y justo el centro de la mortaja tibioperonea. Toda la línea que corresponde al eje mecánico del miembro inferior la verás con una recta de color rojo uniendo los tres puntos. Este eje mecánico del miembro inferior se encuentra inclinado a 3 grados del eje vertical. En tercer lugar tenemos al eje longitudinal de la diáfisis femoral. Este eje lo verás representado con una flecha de color azul. Prácticamente este eje longitudinal de la diáfisis femoral se encuentra inclinado a 6 grados del eje vertical. Es importante que recuerdes este eje porque lo utilizaremos más adelante. Además de estos, la rodilla presenta un ángulo de valgo fisiológico. Para entender esto, es necesario tomar como referencia el eje longitudinal de la diáfisis femoral, la flecha de color verde, y el eje longitudinal de la pierna, la flecha de color negro. El ángulo de valgo es el que se va a formar en la parte lateral de la rodilla y este mide aproximadamente entre 170 y 175 grados. Finalmente, debido a la oblicuidad que presenta la diáfisis de nuestro fémur, existe también un ángulo que se forma en la interlínea articular. Para formar este ángulo, tenemos que trazar como referencia a nuestro eje transversal. Lo verás representado con una flecha de color negro. Y la inclinación que se produce toma como referencia la parte inferior de los cóndilos femorales. Lo verás representado con una flecha de color verde. Este grado de inclinación forma un ángulo que se llama ángulo de la interlínea articular. El bostezo que observas se genera en la parte medial de nuestras rodillas y tiene una amplitud aproximada entre 1
y 2 grados. Aparentemente es pequeño, sin embargo, esto es una cuestión importantísima para entender que la parte lateral de la rodilla soporta mayor carga compresiva que la parte medial de la rodilla. Para analizar las superficies óseas, comenzaremos con la epífisis distal del fémur. Sabemos que es una superficie articular con forma de tróclea que abarca desde la cara anterior de la epífisis hasta la cara posterior de la epífisis distal del fémur. En la cara anterior podemos observar que presenta una pequeña tróclea, la cual cuenta con una garganta en la parte central de manera vertical. Esa tróclea forma un ángulo que se llama ángulo de apertura rotuliana, y este ángulo es apreciable prácticamente desde la vista inferior de nuestra epífisis distal del fémur. Aquí podemos observar que ese ángulo de apertura rotuliana a nivel de la cara anterior de la tróclea tiene un arco de aproximadamente 55 grados. El ángulo que se forma lo vas a ver representado con líneas de color negro. Y ese arco que tienes en pantalla es el ángulo de apertura rotuliana. En ese pequeño espacio, en esa garganta que se forma en la tróclea, es por donde se va a desplazar nuestra rótula durante los movimientos de flexión y extensión. Además de esto, en esta cara inferior podemos observar las dos estructuras convexas que son los cóndilos femorales. Vamos a tener un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Viéndolos desde aquí abajo, podemos decir que el cóndilo lateral se encuentra más desplazado hacia adelante que el cóndilo medial. Específicamente, si se traza el eje transversal y se puede ver claramente que el borde anterior de nuestro cóndilo lateral está desplazado más hacia adelante, aproximadamente son unos 20 grados de desplazamiento, mientras que en el caso del cóndilo medial el desplazamiento es menor y son aproximadamente 15 grados los que se desplaza hacia adelante. Otro factor que podemos destacar en esta vista inferior es las diferencias que existen en cuanto a longitudes de los dos cóndilos. En este caso, el cóndilo medial es más estrecho, delgado y largo, mientras que el cóndilo lateral es más ancho y corto. Ok, entonces repitiéndolo, nuestro cóndilo medial es más delgado y más largo, mientras que el cóndilo lateral va a ser más corto
y más ancho. Si observamos las caras laterales de la epífisis distal del fémur, podemos observar que los cóndilos son estructuras circulares y a medida que se desplaza hacia posterior, podemos ver que su curvatura decrece. Este efecto es importante para generar cambios en el centro de rotación durante los movimientos de extensión y de flexión. Cuando hacemos la flexión, esos centros de rotación se van cambiando hacia posterior y cuando hacemos la extensión, los centros de rotación se van moviendo hacia adelante. En cuanto a la epífisis proximal de la tibia, nos interesa conocer su cara superior, ya que en ella encontraremos a los dos platillos tibiales o también llamados superficies condilares. Estos platillos van a quedar separados por un par de tubérculos que se llaman tubérculos intercondíleos, dejándonos así con un platillo tibial lateral y un platillo tibial medial. Algunas de las diferencias entre estos dos platillos es que el platillo tibial lateral es una superficie convexa, mientras que el platillo tibial medial es una superficie cóncava. Esto es muy importante, ya que esta disparidad ocasiona que durante el movimiento de flexión de rodilla, la tibia haga una ligera rotación interna. Mientras que cuando hacemos la extensión, la tibia haga una ligera rotación en sentido lateral. Todo esto va a permitir que los movimientos de flexión y de extensión se puedan completar de manera adecuada. Por otro lado, se dice que si observas a los platillos tibiales desde la parte lateral, te darías cuenta de que estos se encuentran ligeramente inclinados hacia atrás y hacia abajo. En este caso, la flecha de color negro representa al eje sagital, mientras que la línea de color rojo representa a los platillos tibiales. Este grado de pendiente se dice que aproximadamente es entre 5 y 10 grados. Sin embargo, esta pendiente no influye entre las superficies articulares por la presencia de los meniscos. Estos hacen que esa pendiente de los 5 a los 10 grados se reduzca solamente a 4 grados. Esto va a ayudar a mantener una muy buena congruencia entre la tibia y nuestro fémur. En el caso de la rótula sabemos que es un hueso sesamoideo, con forma más o menos triangular de base superior y vértice inferior. En la base vamos a encontrar la inserción de las fibras de los bastos del cuádriceps femoral y en el vértice la continuación del tendón rotuliano. Además de esto, sabemos que la rótula presenta dos caras, una anterior y una cara posterior.
En el caso de la cara posterior, es una superficie articular muy grande y va a ser congruente con la tróclea femoral para así formar la articulación patelofemoral o también llamada fémoro rotuliano. Es importante destacar que cuando hacemos los movimientos de flexión y extensión de rodilla, la distancia entre el vértice de la rótula y la tuberosidad tibial siempre se va a mantener constante. Para que esto sea posible, la rótula se tiene que desplazar sobre la tróclea femoral. Si nosotros hacemos la flexión, la rótula se desplaza hacia abajo de la tróclea. Si hacemos la extensión, la rótula se desplaza hacia arriba de la tróclea. Nuestros tres huesos van a quedar fuertemente unidos por diferentes elementos, siendo uno de los principales la cápsula articular que envuelve a todo el complejo de rodilla. Esta cápsula se va a dividir en dos partes, una porción suprameniscal que forma sacos, es delgada y es laxa para permitir la deformación de la misma. Esta es fundamental para el movimiento de la rodilla. Esto obedece a que en la parte anterior de la cápsula articular se forma un saco llamado saco subcuadricipital, el cual se va a encontrar plegado durante la extensión de la rodilla y se va a estirar durante la flexión de la rodilla. Este saco se va a mover gracias al descenso de la rótula durante la flexión y en el caso de la extensión se mueve gracias a la contracción del vasto intermedio del cuádriceps femoral. Por otro lado, la otra porción de nuestra cápsula articular es la parte inframeniscal. Esta va a ser más gruesa y va a tener fibras circulares, por lo que también se le va a conocer como ligamento coronario y la utilidad que tiene es mantener fija a la cápsula articular junto con la tibia. Además de esto, por la parte posterior, nuestra cápsula articular va a presentar dos engrosamientos que van a ser importantes, ya que van a limitar o van a impedir que la rodilla realice movimientos de hiperextensión, y a estas porciones, estos engrosamientos, se les conoce como casquetes condilios. Cuando una rodilla realiza un movimiento de hiperextensión forzada, estos casquetes condilios se pueden llegar a desgarrar. Aparte de la cápsula articular, la rodilla va a contar con un par de ligamentos centrales y un par de ligamentos colaterales para mantener su estabilidad. Comenzando por los ligamentos colaterales, o mejor conocidos como los ligamentos cruzados de rodilla, a estos se les suele decir que son ligamentos isométricos porque van a mantener cierto grado de tensión durante la flexión y también durante la extensión de la rodilla. Esto se debe a la posición que ocupan en el interior del complejo articular. En el caso del ligamento cruzado anterior, sabemos que este nace de la región preespinal en la cara superior de la epífisis proximal de la tibia y de ahí se dirige vertical y hacia atrás hacia la cara medial de nuestro cóndilo lateral del fémur. En lo que respecta al ligamento cruzado posterior que tienes ahora en pantalla, sabemos que este se encuentra por la parte posterior de los tubérculos intercondilios en la cara superior de la epífisis proximal de la tibia y se dirige de manera más o menos horizontal hacia la cara lateral de nuestro cóndilo medial del fémur. Para que no pierdas la referencia, estamos viendo la vista posterior y recuerda que siempre nuestro peroné es lateral.
Ahora, si observamos la figura A, debemos reconocer lo siguiente. La posición de los ligamentos cruzados durante la extensión nos llevaría a decir que el ligamento cruzado anterior se encuentra en una posición vertical, lo puedes ver con el número 2, y el ligamento cruzado posterior se encuentra en una posición horizontal, lo puedes ver con el número 1. Esta posición se invierte cuando nosotros realizamos la flexión, de manera que en la flexión el cruzado anterior quedaría horizontalizado y el cruzado posterior quedaría verticalizado. La razón de que se les conozca como ligamentos isométricos obedece a que en cada ligamento podemos identificar una porción anterior y una porción posterior. Esto queda representado en esta imagen. Las letras A corresponden al ligamento cruzado anterior y abajo al ligamento cruzado posterior. De manera que cuando nosotros realizamos los movimientos de flexión de la rodilla, la parte anterior de cada ligamento cruzado se somete a fuerzas de tensión. Las partes anteriores las puedes ver indicadas en este momento en color rojo. Cuando nosotros realizamos los movimientos de extensión de la rodilla, la parte posterior de cada ligamento cruzado es la que ahora se va a someter a mecanismos de tensión, de tal manera que no importa si es flexión o tensión, los ligamentos cruzados siempre están tensos. Nada más hay que entender cuál es la parte del ligamento que se tensa. Debido a esto también es probable que los ligamentos cruzados se lesionen en hiperextensión o en un mecanismo de hiperflexión. Además de todo esto, el entrecruzamiento que presentan los ligamentos cruzados puede incrementar si la rodilla realiza un movimiento de rotación interna. Eso lo puedes observar en la imagen con la letra B. Ahora, cuando esto ocurre, incrementa la tensión entre estos ligamentos. Esto es muy importante para entender los mecanismos de lesión a nivel de la rodilla. Es habitual que cuando la rodilla se encuentra en una posición de semiflexión y además realiza una rotación interna acompañada de un mecanismo de valgo forzado, se presenten lesiones a nivel del ligamento colateral medial, ligamento cruzado anterior y menisco medial. A esto se le conoce como la tríada de O'Donoghue o bien la tríada desgraciada. Por otro lado, el sistema de ligamentos colaterales se va a conformar por un ligamento colateral lateral y un ligamento colateral medial. Se dice que en este caso el ligamento colateral medial que estás viendo en pantalla es un ligamento que es muy largo o también se le puede denominar epífisis diaficiario porque va de la epífisis distal del fémur y alcanza una pequeña parte de la diáfisis de la tibia. Además de esto, también se sabe que este ligamento va a presentar dos tipos de fibras. Fibras que van a ser femorotibiales porque unen nada más a la tibia y al fémur y fibras que se conocen como femorotibiomeniscales porque van a unir, aparte del fémur y a la tibia, también al menisco medial. Estas fibras
son muy importantes porque van a actuar como un elemento de contención del menisco medial. Precisamente por estas fibras, cuando se rompe el el ligamento colateral medial, también se puede llegar a desgarrar el menisco medial en la tríada de O'Donoghue. Dicho esto, este ligamento colateral medial se va a encontrar entonces completamente unido a la cápsula articular. Y por último, de este ligamento colateral medial, también resalta el hecho de que sus fibras son oblicuas en sentido anterior, y hacia abajo. Esa disposición de las fibras, recuérdala, porque en unos minutos también la volveremos a mencionar. El ligamento colateral lateral que ahora observas en la pantalla es un poco más corto y se le denomina como epífisis epiciario porque nada más une las epífisis. A diferencia del colateral medial, se va a encontrar despegado de la cápsula articular. La razón de esto, recuerda, es el ángulo de valgo fisiológico de la rodilla. Prácticamente la diáfisis femoral influye en qué tanto se pega este ligamento colateral lateral hacia esa cápsula articular. En este caso, las fibras del ligamento colateral lateral se van a encontrar orientadas hacia abajo y hacia atrás. En términos generales, podemos decir que ambos ligamentos se van a ver sometidos a fuerzas de tensión durante los movimientos de extensión y ambos se van a distender durante los movimientos de flexión. Además, si recuerdas el patrón de las fibras de los ligamentos colaterales, también están encontrados, de manera que estos van a tender a entrecruzarse o enredarse más cuando la rodilla realiza un ligero movimiento de rotación externa. Aunado a esto, si analizamos el patrón de organización que tienen los ligamentos colaterales y los ligamentos cruzados, nos vamos a dar cuenta de que las fibras del ligamento colateral lateral, representado con el número 1, son perpendiculares a las fibras del ligamento cruzado anterior, representado con el número 2, mientras que las fibras del ligamento colateral medial van a ser perpendiculares a las fibras del ligamento cruzado posterior. Estos están representados con los números 3 y 4 respectivamente. Esta disposición es fundamental para poder dar estabilidad a la rodilla durante todos los movimientos y principalmente le otorga muchísima estabilidad ante movimientos que requieran un cambio de dirección. Ya que conocemos a los elementos que estabilizan a la rodilla de manera pasiva, ahora podemos hablar de los elementos que la estabilizan de manera activa. En este caso, pues van a ser los tendones que rodean a la rodilla. Para ello, vamos a contemplar que nuestra rodilla presenta 4 caras: una cara anterior, una cara lateral, una cara medial y una cara posterior. Empezando por la cara anterior, vamos a encontrar que la estabilidad de la rodilla en esta cara va a depender de músculos como nuestro cuádriceps femoral, nuestra cintilla iliotibial y de otro músculo que es nuestro sartorio. Los puedes ver a los 3 de color azul en este momento en la pantalla. Por la cara posterior podemos encontrar a los tendones de los isquiotibiales.
Y también vamos a encontrar a las dos cabezas de nuestros gastrocnemios. Estos músculos son coaptadores activos e impiden que la rodilla realice movimientos de hiperextensión forzada. Por ejemplo, si una persona realiza una hiperextensión muy brusca, se puede lesionar aparte del ligamento cruzado anterior y aparte de los casquetes condilios, pues los tendones de isquiotibiales y gastrocnemios se pueden llegar a desgarrar. Por la cara medial de nuestra rodilla vamos a encontrar los tendones prácticamente de nuestro semimembranoso que une técnicamente o abraza más bien a lo que es a la tibia y al fémur. Además va a actuar como un elemento de contención del menisco medial y también encontraremos a otros músculos como puede ser el semitendinoso, el grácil y el sartorio. En este caso, recuerda que los últimos tres corresponden a las inserciones de la pata de ganso a nivel de la tibia. Estos cuatro músculos son importantes porque van a impedir que la rodilla realice un movimiento de valgo forzado. Es decir, son músculos antivalgo. Y por último, en la parte lateral de la rodilla, vamos a encontrar tendones como la cintilla iliotibial y prácticamente a nuestro bíceps femoral. Por ahí también se alcanza a ver nuestro músculo popliteo. Ese popliteo en la parte lateral tiene una función importante, ya que lo que hace es que cuando tú flexionas la rodilla, jala del menisco lateral hacia atrás para que éste se posicione de manera congruente con los cóndilos femorales. En el caso de lo que es bíceps y la banda iliotibial, estos dos van a ser elementos importantes para evitar que la rodilla realice movimientos de varo excesivo. En la siguiente tabla puedes observar la lista de estos músculos que están rodeando a la rodilla. Si son poliarticulares, si son monoarticulares, es decir, que actúen nada más a nivel de la rodilla o en otra articulación, como por ejemplo, la sesión pasada vimos que los isquiotibiales trabajan también a nivel de cadera comportándose como extensores, pero a nivel de la rodilla se van a comportar como flexores de rodilla y rotadores dependiendo de cuál de los isquiotibiales estemos hablando. Precisamente en esta tabla se va a mencionar toda la función que tienen los músculos que rodean a la rodilla en cuanto a el movimiento que realizan y también el movimiento que van a estar limitando, el que no van a permitir que se haga de manera forzada. Y bueno, en cuanto a la capacidad de los músculos para crear movimiento, es importante mencionar un detalle característico del cuádriceps femoral, ya que este es uno de los músculos más potentes y eficaces del cuerpo humano. En este caso, su efectividad para poder generar la extensión de la rodilla depende mucho de la orientación, de la inclinación que presentan los diferentes bastos que lo conforman. Para entender estas inclinaciones más a detalle, es importante entender que se va a tomar como referencia el eje diaficiario de nuestro fémur, que sabemos está ligeramente inclinado. Lo vas a ver representado en la pantalla con una línea de color negro. Entonces, respecto a este eje diaficiario, el basto intermedio no presenta ningún ángulo de inclinación.
O dicho de otra forma, el vasto intermedio se encuentra alineado con el eje de la diáfisis femoral, por lo tanto su ángulo de inclinación pues es de 0 grados. Mientras que el recto femoral se va a encontrar inclinado hacia medial respecto a la diáfisis femoral. Vas a ver el eje de inclinación del recto femoral con una flecha de color verde. Se dice que su ángulo de inclinación es aproximadamente de 8 a 10 grados. En cuanto al vasto lateral, este se va a encontrar inclinado hacia lateral a 12 o 15 grados de la diáfisis femoral. Al vasto lateral lo vas a ver representado con una flecha de color azul. Y en cuanto al vasto medial, vamos a considerar primero que este va a tener fibras que son más o menos longitudinales y fibras que son demasiado oblicuas, de tal manera que de forma global el vasto medial se va a orientar hacia medial respecto al eje de la diáfisis femoral. Las fibras longitudinales representadas con una flecha de color amarillo se van a encontrar inclinadas aproximadamente entre 12 y 18 grados del eje diaficiario, mientras que las fibras oblicuas representadas con una flecha de color morado se van a encontrar inclinadas entre 50 y 55 grados de nuestro eje diaficiario. Estas inclinaciones en el cuádriceps hacen que éste pueda realizar contracciones más potentes durante la extensión de la rodilla. Repetimos que si bien no es el más potente, comprender que este grado de inclinación puede jugar un rol importante en el entrenamiento de capacidades como la fuerza o potencia de este músculo. Y ahora que conocemos todas estas estructuras, podemos decir que en el caso de la articulación patelofemoral o bien femororotuliana, la rótula tiene que recorrer por la garganta de la tróclea que se encuentra en la epífisis distal de nuestro fémur. Si este desplazamiento no se realiza, la rodilla quedará bloqueada, no podrá realizar ningún movimiento. Ahora, durante los movimientos de flexión de la rodilla, la rótula tiende a desplazarse de manera caudal, es decir, desciende una distancia aproximadamente 3 veces su altura sobre lo que es la tróclea femoral. Aquí es importante destacar que parte del saco subcuadricipital de la cápsula articular se inserta en la base de la rótula, por lo que cuando ésta desciende, lo que hace es estirar a ese saco subcuadricipital. En el caso de la extensión de la rodilla, la rótula realiza un desplazamiento en sentido craneal. Recuerda que este movimiento va a estar influenciado por la actividad del cuádriceps femoral y en suma, recuerda que es importante aquí que el vasto intermedio se contraiga porque lo que va a hacer es mover al saco subcuadricipital hacia arriba. Eso va a ayudar a jalar a la rótula en este desplazamiento craneal que está realizando y por lo tanto el movimiento se da de manera completa.
Por último, no hay que olvidar que esos movimientos de ascenso y descenso ocasionan que la distancia que existía entre el vértice de la rótula y la tuberosidad tibial no cambien su distancia, porque es importante tener eso en cuenta, porque ese espacio que está entre la tuberosidad tibial y el vértice de la rótula es donde está el tendón rotuliano, por lo que ese tendón rotuliano no cambia de longitud, pero sí cambia su inclinación en función de la posición de la rótula. En el caso de la articulación femorotibial, sabemos que realiza dos movimientos. En este caso, en pantalla estás viendo el movimiento de flexión. Acá podemos decir ciertas cosas que también ya hemos comentado. Primero, debido a la forma convexa de los cóndilos femorales, los centros de rotación instantánea se van desplazando hacia la parte posterior. Fíjate en la pantalla y conforme se da el movimiento de flexión, la tibia se va apoyando cada vez más atrás en esos cóndilos femorales. Debido a esto, se puede decir que los primeros 20 grados de flexión de la rodilla se producen por un movimiento de rotación entre las superficies articulares. Después de eso, existe un desplazamiento hacia posterior de la tibia y eso hace que precisamente los centros de rotación sobre el cóndilo femoral cambien. También sabemos que esto ocurre, o que cuando esto ocurre, la forma de los platillos tibiales influye en el movimiento, ya que la diferencia o la discrepancia entre los dos platillos va a generar que nuestra tibia realice una rotación interna para que se pueda completar el movimiento de flexión. Además, es importante destacar que para que tanto fémur como tibia mantengan cierta congruencia entre ellos, es importante que los meniscos se muevan. Durante la flexión, los meniscos también se van a mover hacia atrás. En el caso del menisco medial, va a ser traccionado hacia atrás por el semimembranoso, mientras que el menisco lateral se va a mover hacia atrás por la contracción del popliteo. En cuanto a los elementos pasivos, ya vimos que el saco subcuadricipital se va a extender, por lo cual va a limitar el movimiento excesivo, y también sabemos que los ligamentos cruzados van a cambiar de posición. El ligamento cruzado posterior se va a verticalizar y el cruzado anterior se va a horizontalizar. Además, sabemos que durante la flexión, la parte anterior de ambos ligamentos va a experimentar fuerzas de tensión. Y también sabemos que los ligamentos colaterales durante este movimiento se van a distender. Por último, sabemos que los músculos que van a participar para generar este movimiento van a ser los tres isquiotibiales, los gastrocnemios, el sartorio, el grácil, el tensor de la fascia lata y el popliteo. Si bien la literatura nos dice que la flexión de la rodilla es aproximadamente de 140 grados, para cumplir adecuadamente con un ciclo de la marcha, se requieren únicamente entre 60 y 70 grados de flexión de la rodilla. Para el movimiento de extensión de la rodilla, prácticamente ocurren muchas cosas en sentido contrario. En este caso, los centros de rotación se van desplazando hacia adelante, de tal manera que si estamos partiendo de un movimiento de flexión de la rodilla, la tibia realiza primero un desplazamiento en sentido anterior, como puedes ver en pantalla,
y los últimos 20 grados de movimiento se realizan por culpa de un movimiento de rotación de las superficies articulares. En tal caso, la diferencia entre los platillos tibiales va a ocasionar que la extensión de la rodilla se acompañe de una ligera rotación externa de la tibia. Además, durante este movimiento, los meniscos también se van a desplazar hacia adelante. Esto va a ser ocasionado por el empuje de los cóndilos femorales sobre ellos. Otra cosa que sabemos es que aquí, en la extensión, el saco subcuadricipital de la cápsula articular se va a plegar por la acción del vasto intermedio. Además, sabemos que de los elementos pasivos, la parte posterior de los ligamentos cruzados va a experimentar fuerzas de tensión y también que su posición en el espacio se va a invertir. Es decir, ligamento cruzado anterior se verticaliza, cruzado posterior se horizontaliza. Acá recuerda que los ligamentos colaterales sí van a experimentar fuerzas de tensión para impedir la hiperextensión de la rodilla. También ya platicamos que el músculo más efectivo que realiza la extensión de rodilla, y prácticamente es el único, es nuestro cuádriceps femoral. En este caso, se considera que lo normal de extensión de rodilla sean 0 grados, aunque es aceptable cierto grado de hiperextensión entre 5 y 10. Para que una persona pueda realizar un ciclo de marcha normal, se necesita que la rodilla pueda llegar a esos 0 grados de extensión. Y pues, como te podrás dar cuenta, prácticamente hablar de flexión y extensión, simplemente sumamos lo que ya comentamos en partes anteriores del video. Por esta sesión sería todo y espero que te haya sido de utilidad el video. Ya sabes que si tienes dudas puedes escribir para resolverlas. Bye.